Estamos en junio de 1989. Hace 31 años que usted no puede caminar libremente en Venezuela. Tuvo una pasantía por San Juan de los Morros, por la cárcel. Pero después de haber tenido todo el poder, ¿cómo uno se siente aquí? Es verdad que usted está cómodo en esta casa, pero está tan lejos de donde tuvo el poder, donde tuvo gente que lo quería, pero también que lo adulaba. Y sabiendo que hoy en Venezuela, en la patria suya y de sus hijos, usted es el tirano, el dictador, el ladrón. Bueno, realmente estas apreciaciones vale la pena pues referirme a ellas. Y esto requiere alguna explicación con suficiente grado de extensión. La realidad es que actualmente en Venezuela, además de lo que usted me dice, soy el único venezolano inhabilitado para ser elegido a cargo público. También en la actualidad pesa un auto de detención sobre mí, de manera que si hago acto de presencia en Venezuela, de inmediato voy a la cárcel. Y el venezolano con más años de exilio en la historia contemporánea de Venezuela, ni siquiera un enemigo de Juan Vicente Gómez tuvo tanto tiempo. Eso efectivamente es así, pero permítame que siga en la exposición que he comenzado. Además de lo que ya le manifestara, en el sentido de que estoy inhabilitado a perpetuidad, pena esta que no cabe dentro de la Constitución de Venezuela, ni cabe dentro de las leyes nuestras. Estoy inhabilitado a perpetuidad por una pena accesoria a una pena principal que fue de 4 años y 1 día. Para mí esto es un exabrupto jurídico de magnitud incalificable. De manera que no puedo hacer acto de presencia en Venezuela para tratar de cambiar esa situación, porque además de esto pesa sobre mí un auto de detención que haría que en el momento en que hiciera acto de presencia en Venezuela fuese a la cárcel nuevamente sin garantías jurídicas de ninguna especie. De manera que entonces no puedo actuar en la política venezolana porque no puedo hacer acto de presencia allá y además estoy inhabilitado a perpetuidad. Pero si bien existen estos factores que pudieran considerarse como los factores principales, además hay otros. Acabo de cumplir 75 años el 25 de abril próximo pasado. Ya son muchos años, de manera que se pierden condiciones físicas, se pierden condiciones mentales. La realidad es que entre las condiciones físicas perdidas, considero que son normales. Por ejemplo, se pierde un poco de vista, se pierde un poco de oído. En las condiciones mentales se pierde un poco de poder de concentración, se pierde un poco de memoria. Aun cuando se puede ganar en otros campos. Y en cuanto a las condiciones anímicas, he de decirle que aquí no he perdido nada. Hoy día me siento en un buen estado de ánimo, con una tranquilidad, un equilibrio espiritual que considero magnífico, y realmente en este campo no he perdido nada. ¿Y qué sigue añorando de Venezuela después de tanto tiempo? La cuestión de añoranzas, a mi juicio, pasan a un segundo plano. Quizá en otra oportunidad pueda contestarle respecto a esto. Seguiré refiriéndome a cuál es mi estado espiritual actual y cuál es mi situación en lo que respecta a Venezuela. En el supuesto negado de que yo quisiese regresar al poder, ya no estaría en condiciones de ejercerlo con la misma eficacia con que lo ejercí en una época.
Sencilla y llanamente porque las condiciones existentes en el país en la actualidad no son las mismas que cuando yo asumí a plenitud el poder en Venezuela. De manera que pienso que personalmente no sería el individuo más adecuado para tratar de enmendar la actual situación venezolana, y dudo mucho de que en Venezuela se encuentre en la actualidad un individuo que tenga a plenitud de las condiciones para lograr la situación de enmienda que requiere el país y luego para encauzar debidamente su recuperación. Lo que le manifiesto es con el propósito de poner en evidencia que esta entrevista para mí no tiene un fin de lograr simpatías en el país, ni de que me cambien los calificativos que usted me ha dicho que sectores venezolanos me endilgan. No, a mí me importa poco que me llamen dictador, a mí me importa poco que me llamen sátrapa, a mí me importa poco que me llamen ladrón. Porque a las personas inteligentes se les convence con los hechos, no con las calificaciones. Trataré de explicarme. El Evangelio, creo que dice que por los hechos los conoceréis. Y un refranero dice, hechos son amores y no buenas razones. Esto quiere decir que a la gente inteligente, a la gente que realmente profundiza en el análisis, no es con epítetos con los cuales se los califica o se los descalifica, sino que hay que observarle las ejecutorias, hay que observarle los resultados de la gestión para, en función de esto, aplicarle el calificativo merecido. Mire, general, yo tengo aquí el discurso que usted dio al Congreso Nacional para anunciar la elaboración del plebiscito de diciembre del 57. Aquí decía que Venezuela estaba desarrollando el mejor plan de vialidad en América Latina, que ocupábamos el primer lugar en organización sanitaria, teníamos el menor coeficiente de mortalidad general, estábamos ocupando el primer lugar en el mundo en materia de erradicación de la malaria, éramos el primer país de América Latina en incremento de la riqueza agrícola, había disminuido en el alfabetismo del 57.5 al 37%, ocupábamos el primer lugar en el continente latinoamericano en crecimiento y modernización de las ciudades. Más adelante anunciaba que éramos el país que ocupaba el primer lugar en el continente en reservas de oro. Decía que Venezuela era la primera potencia económica, de mayor crecimiento industrial y de más alta rata de crecimiento demográfico en el mundo. Pero meses después, semanas después, un movimiento militar apoyado por la población acaba con su gobierno. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se le entendió? ¿Qué no se entendió de su gobierno? Pero no me conteste ahora, en un momento me contesta. Todos sabemos que lo que más necesita Venezuela es confianza. La confianza que le ofrece el Grupo Confinanzas a través de todas sus empresas, siempre preparadas para servirle cuando usted más lo necesita. Y es que Confinanzas sabe que todos podemos confiar en Venezuela. Grupo Confinanzas, confianza en Venezuela. Desde Mérida, señor. Señores presidentes, yo no le voy a repetir todo lo que, o parte de este discurso que usted dio meses antes del 23 de enero. Sin embargo, es bueno recordar que usted habló de la vialidad, de la sanidad, de la educación, etcétera, etcétera. Y en este mismo discurso usted decía al final, hablando de los factores negativos, voy a analizar algunos factores de entorpecimiento en la vida del país, como son la pugnacidad política y la presencia en el poder de partidos cuya organización y fines no corresponden a un sano concepto político. Hace un largo discurso acerca de lo negativo que son los partidos políticos y le pregunto, ¿qué pasó? Que poco tiempo después, semanas después de aquel discurso ante el Congreso Nacional, la gente salió a la calle para celebrar su salida en la vaca sagrada. ¿Qué fue lo que no se entendió según su punto de vista inicial? Bueno, déjeme decirle, antes de contestarle esta pregunta por supuesto sumamente larga y que requiere una contestación de la misma dimensión,
Que yo no me considero caído, ni yo fui tumbado, como se dice, por un movimiento cívico-militar. Sí fue verdad que hubo un levantamiento de las Fuerzas Armadas y este levantamiento fue sofocado, fue plenamente sofocado. Y ya en los sótanos del Palacio de Miraflores habían 200 oficiales detenidos. Y había la posibilidad de detener quizás hasta una cantidad que apreciaba en unos 2000 oficiales. Pero el movimiento estaba perfectamente sofocado. Ahora, en lo que respecta a la intervención civil, yo no la sentí por ningún lado, de manera que después oí que movimientos cívicos habían actuado, que en las calles, la realidad es que yo no supe de esos movimientos cívicos. De manera que no fui, a mi juicio, derribado por un movimiento cívico-militar, sino que tuve que salir del país porque comprendí que en la fuerza principal en que yo había basado la obra de gobierno, las Fuerzas Armadas, estas no entendían la magnitud de la obra que se estaba realizando. Pero recuerda que el 21 de enero no salieron los periódicos por la huelga. ¿Y qué tiene eso que hacer con la magnitud del movimiento? No, digo que no lo sintió porque al no salir la prensa algo sintió. Y porque su cuerpo de seguridad tiene que haberle informado que había panfletos en la calle. Bueno, estamos discutiendo, a mi juicio, menudencia. Pero se lo sintió. ¿Ah? Pero lo sintió. O sea, estaba informado. Sí, estaba informado, pero la realidad es que el hecho de que no salieran los periódicos no era como para conmover al gobierno de manera que tuviera que irse. Es que ningún civil tumba gobierno, son las armas las que lo tumban. No sé, esto es una aseveración muy particular suya, de manera que en otros sitios han sido las multitudes las que han tumbado a los gobiernos y no las Fuerzas Armadas, pero seguimos discutiendo cuestiones, a mi juicio, de segunda importancia. De manera que, entonces, le repetiré que yo no sentí la acción de los elementos civiles para que me viese forzado a salir. Pero nos hemos desviado un poco de la orientación que traía con respecto al estado espiritual en que actualmente me siento, y también los comentarios con respecto a la obra de gobierno. De manera que ahí, en esto que usted acaba de leer, hay una síntesis en la cual se dice que Venezuela era la primera potencia económica de la América Latina, el país con mayor crecimiento vegetativo, creo que se llama así, del mundo, y era un país realmente en condiciones económicas y sociales realmente buenas. No sé si volvemos al hecho de comentar lo que usted acaba de leer. No solamente era Venezuela lo que usted acaba de señalar, sino que además era el país con mayor atractivo para los emigrantes europeos, de manera que nuestros consulados en Europa vivían llenos de gente que aspiraban a ir a Venezuela. Quiere decir esto que algo bueno debía tener el país para suscitar ese atractivo. Por otra parte, Venezuela en el orden internacional, no sé si en Venezuela se comenta, pero cuando fui a representar al país en la reunión de presidentes de Panamá, creo que el año 56 o 57, no recuerdo bien en este momento, Venezuela se presentó con un plan de redención económica para la América Latina. Ese no fue el principio del final, esa molestia que le causó a los Estados Unidos ofreciendo usted dinero para, como líder, como potencia, opacando a los Estados Unidos. Quizás sí, pero déjeme insistir en el fondo de este asunto. En ese entonces, en un corto discurso de no más de 5 minutos, creo, Venezuela dijo que en la América Latina
se había consumado ya la redención política, es decir, que cada país era soberano para orientarse por el camino que quisiera, pero que si bien esta redención política se había logrado a plenitud, no se había logrado así la redención económica. De manera que Venezuela, que había contribuido a la redención política del continente, quería contribuir ahora a la redención económica del mismo, o de la parte del continente donde Venezuela pudo dejar sentir su influencia positiva. De manera que entonces se presentó esta proposición que, si bien obligaba a Venezuela a contribuir con 100 millones de bolívares en ese momento, de acuerdo con la magnitud y en proporción a los presupuestos, a los Estados Unidos lo obligaban a contribuir con 3.000 millones de dólares. Estos fondos bien administrados en aquella oportunidad hubieran significado un paso de gigantes en la consolidación de una sana economía en Venezuela. El supremo argumento que se hizo para descalificar la proposición venezolana no es que ésta no tuviese méritos, sino que había sido hecha por un dictador, y con eso ya venía la plena descalificación de tal proposición. ¿Y usted se siente un dictador? Es decir, usted se le acusa de las torturas de la Seguridad Nacional, usted se le acusa de desaparecido, usted se le acusa de muertos por parte del ejército, usted se le acusa de peculado. ¿Usted qué se siente? ¿Usted se siente un dictador? ¿Se siente más demócrata que los demócratas? ¿Siente que los acusadores suyos ahora son acusados? Pero no me conteste todavía, espérese un momentito. Le preguntaba usted, sobre el cual hay acusaciones de ser al fin y al cabo el presidente de la República, por tanto responsable de la política de la seguridad nacional, de sus torturados, de sus muertos, de tanto en torturas como en la calle. ¿Usted se siente un dictador? ¿Su gobierno qué fue? ¿Dictadura o democracia según su punto de vista? ¿Otro nombre diferente? Bueno, los calificativos en este caso parecieran que cobran primera importancia en la pregunta. Ya le digo que la proposición de Panamá, a pesar de la tremenda bondad que contenía para el beneficio de la América Latina, fue descalificada porque provenía de un dictador. Eso yo no lo entiendo, porque el bien venga de donde venga es bien, y el mal venga de donde venga es mal. De manera que, por eso mi insistencia en poner de relieve cuál era la situación venezolana en el 57 y más adelante poner en evidencia cuál es la situación de Venezuela en 1989. Pero usted sabe que eso no es así, que 5 muertos de Pinochet duelen más y son más difundidos que 1000 muertos de una democracia. Sí, efectivamente, volvemos a lo mismo, que una intensa propaganda política como la que existe en Venezuela, en la cual se gasta per cápita las mayores cantidades que se gastan en el mundo y que quizá en valor absoluto también alcanza los límites supremos, pues hace que la opinión pública se empape y se sature y le dé más importancia a las cuestiones de calificación que a las cuestiones de realización y a las cuestiones de hecho y a las cuestiones de resultados. De manera que entonces los muertos que se le atribuyen a Pérez Jiménez parecieran que tuvieran un valor infinito. En cambio, los centenares de muertos ha habido cuando
Carlos Andrés Pérez era ministro del Interior, muertos en las guerrillas, desaparecidos, cadáveres que aparecían con las manos atadas con cadenas y todo eso. Parece que eso no cuenta, como tampoco cuenta mucho los 1000 muertos que ahora se sucedieron en Venezuela en un estallido popular. De manera que eso de calificativos precisamente pareciera destinado a formarle criterio a las colectividades en función de los intereses de las agrupaciones políticas. Y como usted decía, los muertos de Pinochet, cualquiera que sea el número, por reducido que sea, significarán centenares o millares de veces más de los muertos que sí realmente causa el sistema de gobierno que actualmente impera en Venezuela y al cual se le ha calificado de democracia genuina. Sin embargo, aquellas elecciones del 52 y del 57 no era un intento de legalizarse frente a la Constitución, de querer aparecer como un hombre legalista, constitucional. Yo no pretendía otra cosa que continuar una obra esencialmente positiva que había producido a Venezuela una serie de bienes que no había producido gobierno alguno en épocas pasadas. Pero sí, pero una dictadura no repara en elecciones, no le importan las elecciones. Bueno, pero estamos saltando de un campo a otro, vamos bueno, a ver pero si como le damos usted fue el que habló de que lo llamaban dictador, yo aproveché para decirle, bueno, usted siente que usted es un dictador. No, yo lo que siento, en esencia, es que he sido el estadista más eficaz que ha tenido Venezuela en el último siglo, y para eso están las obras que lo confirman, que he sido el administrador mejor que ha tenido Venezuela, también en este siglo, y en eso están los resultados de esa administración, primera potencia económica de la América Latina, cuando la América Latina no estaba en la situación que está hoy día. De manera que entonces sí me considero eficaz en el desempeño de las funciones. Y como está expuesto en este discurso que usted acaba de leer, si se va a un párrafo en donde se habla de los resultados de la gestión de gobierno, del gobierno encabezado por mí en los últimos 5 años, se encontrará con que los rendimientos administrativos no solamente eran excepcionales en Venezuela, sino excepcionales en el mundo. Y como era el venezolano más empapado de lo que se podría lograr para el país, por eso me esforcé en continuar una labor que estaba seguro que no podían realizar otros venezolanos. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no la entendieron? Eso hay que preguntárselo a los otros. ¿Cómo voy yo a permitirme opinar sobre por qué no me entendieron? Pero alguna vez lo debe haber pensado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué fallé o en qué falló todo el mundo? Bueno, quiero decirle que los oficiales que insurgieron en las Fuerzas Armadas no eran los oficiales mejor calificados de dichas fuerzas. De manera que podría ir señalando casos personales, pero creo que nos perderíamos otra vez en cuestiones de menor jerarquía. Le manifiesto que el grupo de insurgentes no fue el mejor calificado. Y si la insurgencia de ese grupo de gente no bien calificada hubiera servido para crearle al país una situación, unos resultados positivos y una situación diferente a lo logrado, entre comillas, por Venezuela en los últimos 31 años, pues se justificaría. Pero tengo entendido que los resultados han sido profundamente negativos y más tarde me referiré en concreto a estos resultados. Luego, entonces, la insurgencia de estos señores, que a mi juicio no eran los más calificados de las Fuerzas Armadas, trajeron como resultado unos resultados tremendamente lesivos a la nación venezolana.
¿Cuándo su gobierno deja de ser el más eficaz para los intereses norteamericanos, según declarara John Foster Dole, el secretario de Estado del presidente de entonces, el presidente norteamericano Eisenhower? Yo no pretendí en ningún momento ser gobierno eficaz para los intereses que no fueran los intereses venezolanos. En todo momento busqué lograr para Venezuela, como lo logré, una situación económica de primer orden. Como lo logré en parte, porque todavía estaba mucho por realizar. De manera que en ningún momento me esforcé en servir a los intereses de los Estados Unidos. Si usted lee las motivaciones de la condecoración que dicho gobierno, el de los Estados Unidos, me otorgó, no encontrará ahí que se aduce defensa por mi parte de los intereses norteamericanos, sino buen uso de los recursos producidos por el petróleo, lo que corresponde estrictamente a la verdad. Pero yo insisto, general, ¿qué pasó que nadie lo entendió? Mire, no lo entendió los Estados Unidos, no es que le había condecorado. Bueno, ¿Qué pasó que no lo entendieron los militares y los civiles? En el libro Frente a la Infamia. Ahí se explica con toda claridad cuáles fueron los motivos por los cuales los Estados Unidos no consideraron en un momento oportuno conveniente para sus intereses la presencia de Marcos Pérez Jiménez en la primera magistratura de la Nación. Usted mismo ha señalado el hecho de que en la reunión de presidentes en Panamá el presidente de Venezuela hizo una proposición destinada a la redención económica de la América Latina en forma eficaz, en forma práctica, sin estar subordinada a intereses de las grandes potencias y sobre todo a los intereses de los Estados Unidos, sin que estos lideraran esa redención económica. De manera que he ahí una de las causas principales. ¿Usted cree que esa haya sido una de las causas? Yo no sé, yo la señalo. Queda al criterio de los buenos entendedores pensar si fue así o no fue así. Por otra parte, cuando de dotar a las Fuerzas Armadas de material adecuado, se requirió a los Estados Unidos que no lo suministrara, por supuesto pagándose, porque Venezuela no aceptaba en ese entonces dádivas ni limosnas. Cuando se les propuso que nos suministraran el material y ellos quisieron suministrarnos material de desecho no apto para los requerimientos que nosotros teníamos, entonces se les dijo con entera franqueza: si ustedes no nos suministran ese material, nosotros los compramos en Europa. Y es así como vinimos a Inglaterra a adquirir 3 destructores pesados y como fuimos a Italia a adquirir lo que en ese entonces se denominaban destructores ligeros en el número de 6. Y fue así como también nosotros dotamos a las Fuerzas Armadas de Venezuela de la primera reacción, de la primera aviación a reacción a chorro que tenía la América Latina. ¿Y la libertad de expresión? El poder decir: no queremos a Pérez Jiménez, queremos a Rómulo Fernández, o queremos a los adecos, o queremos a los copellanos. La libertad, ¿por qué para usted no es importante? Pero no me conteste todavía. Usted habla de las obras que hizo su gobierno. Es algo que están allí, está la petroquímica, la siderúrgica, las carreteras, la vialidad. Iba a comenzar el plan de ferrocarrilero, anunció el metro para Caracas el 1 de enero o el 2 de enero cuando salió la prensa, el primer día de que salió la prensa en el año 58. Pero la libertad, el poder decir: no queremos tanta vialidad, queremos hablar, queremos decir cosas, no queremos tener miedo, no queremos a Pedro Estrada o a quien sea, queremos a los adecos, a los copellanos o a otro militar. ¿Por qué usted no le dio importancia a eso? Bueno, porque para mí hay libertades de libertades, hay libertades que a mi juicio son requeridas
en primera urgencia por las colectividades. Yo no estoy muy de acuerdo con aquella estrofa del himno nacional que dice y el pobre en su choza libertad pidió, porque lo racional hubiera sido que hubiera pedido que le eliminaran la choza y se la reemplazaran por una vivienda decente. De manera que yo no estoy de acuerdo con ese tipo de solicitar libertades que terminan restringiéndoles las libertades a la colectividad. De manera que cuando nosotros encontramos con que el país tenía más de 400.000 ranchos en los cuales vivían algunos millones de venezolanos, pues creímos más urgente la eliminación de esos ranchos porque constituían una lacra social. Dentro de esos ranchos vivían gente en malas condiciones higiénicas y en pésimas condiciones morales. De manera que entonces liberarlos de la miseria, liberarlos de aquel ambiente lesivo a la dignidad, lo consideramos en primera urgencia antes que permitirle salir a despotricar contra determinadas personas o determinadas instituciones. Nosotros creemos sinceramente que, cómo no, está muy bien la libertad de expresión, pero la libertad de expresión responsable, es decir, la que vaya a señalar hechos evidentes, y no la libertad de expresión destinada a darle franquicia a la calumnia. Tampoco consideramos útil a la nación venezolana esa libertad de expresión mercenarizada. Este es un vocablo un poquito forzado, me quiero referir a la libertad de expresión de aquellos que la utilizan mercenariamente, es decir, aquellos que perciben dinero para emitir determinado tipo de opiniones, bien sea con el propósito de enaltecer a quien no lo merece o con el propósito de escarnecer a quien tampoco lo merece. De manera que para nosotros la primera libertad es la libertad de la liberación de la miseria. Y eso es lo que nosotros realizamos a fondo, a la medida de nuestras posibilidades y de nuestros recursos, y que teníamos en mente llevar hasta el extremo. Porque de nada nos sirve un pueblo enteramente libre, pero plagado de males. Para nosotros la responsabilidad primera era la erradicación de los males, para que entonces una colectividad saludable sí pudiera disfrutar de plena libertad de expresión responsable. Pero es que usted no hubiera podido hacer lo que hizo con la existencia de partidos políticos. Y por otro lado, un comunista que nos estaría escuchando estaría totalmente de acuerdo con lo que usted está diciendo. Fidel Castro, yo supongo que dirá, bueno, es que hay que hacer un gran sacrificio, esta generación y la que viene, tiene que hacer un gran sacrificio a punta de quedarse callado. ¿Por qué quedarse callado impide que no se elimine la miseria? ¿Por qué quedarse callado impide que se haga la petroquímica, la siderúrgica, que se hagan las autopistas que usted hizo? ¿Por qué? ¿Qué conexión hay? Bueno, esto no puede aplicársele un criterio de carácter general. Yo pretendo ser pragmático, pretendo ser objetivo. Repito, los gobiernos se justifican por los hechos, sean estos gobiernos dictatoriales, sean democráticos, etc. Si a un país, a una nación, le produce bien un gobierno dictatorial o un gobierno autoritario, bendito sea, a mi juicio. Y si a un país le produce grandes males un gobierno llamado democrático que permite toda la libertad de expresión, pues eso es malo para la nación, aun cuando se le califique de democrático y
guardián de determinados tipos de libertades como la libertad de expresión, aun cuando en contraposición con el propósito de lograr la primera liberación de las colectividades, que es la liberación de la miseria. Así como se dice que hubo un acuerdo entre Kennedy y Betancourt, según el cual Kennedy le otorgaba a ese prisionero que él tanto quería, es decir, usted, Betancourt entonces, entre sus primeros decretos, sería el de eliminar el Partido Comunista. Así antes, cuando usted llegó al poder, alguien le pidió que, en vista de que existía la Guerra Fría, eliminara al Partido Comunista, porque se entiende que invalide a Acción Democrática, que eran sus enemigos de ese momento, y usted acusó de terrorista. Pero el Partido Comunista, ¿por qué? Bueno, la pregunta tiene varias facetas, de manera que la pregunta es una pregunta múltiple. Si usted me hiciera el favor de irme concretando cada... Primero, la ilegalización del Partido Comunista fue una imposición. No. Una sugerencia. Usted sabe que nosotros éramos gente celosa de nuestra soberanía, es decir, de la soberanía de la nación venezolana. Nosotros no aceptábamos, como se demostró después, por los hechos que hemos relatado, que no admitíamos cosas que fueran en detrimento de la dignidad venezolana. Pero fue una imposición, una sugerencia. En absoluto, pero sí tenía mucho que hacer con los principios filosóficos que orientaban al régimen. El régimen buscaba una patria próspera, digna y fuerte. De manera que haber aceptado imposiciones de gobierno o de personajes foráneos hubiera significado una falta de dignidad que iba contra la orientación filosófica del régimen que una vez integré y que otra vez presidí. Pero en octubre del 45 usted no estaba en contra de los partidos políticos, es más, ustedes llaman a Acción Democrática para que apoye la insurgencia militar. ¿En qué momento empieza a rechazar los partidos? Bueno, quizá los últimos acontecimientos pueden abrir el criterio, pueden ilustrar mejor a los venezolanos. Si los venezolanos consideran que la gestión de los partidos en el gobierno que han producido los resultados evidentes significan equivocación en la apreciación de Marcos Pérez Jiménez, pues yo reconozco que estoy equivocado. En el 45 usted está de acuerdo con que Acción Democrática apoya el movimiento. Más adelante en el 48 está en contra de Acción Democrática, pero no en contra de los otros partidos porque estaban libremente trabajando. En el 52 está en contra de todos los partidos. Bueno, la pregunta que le voy a hacer, lo quisiera dejarla en el aire y perdón que le interrumpa, es ¿qué es lo que lo motiva? ¿Qué es lo que le decide no solamente a ir en primer lugar contra Acción Democrática y eliminarlo, sino también contra los otros partidos, contra todo partido político? En un momento regresamos. Yo le insisto, ¿en qué momento usted se percata que los partidos políticos son dañinos para el progreso de un país y que es preferible eliminarlos, como sucedió ya cuando usted es el presidente de la República? Bueno, permítame que insista en un criterio que he venido sosteniendo a través del tiempo, y es que son los resultados los que califican cualquier acción, y no las doctrinas, no las prédicas, no las promesas. Acción Democrática fue al gobierno llevado por nosotros, porque cuando se hizo ese movimiento, cuya orientación filosófica, los 5 puntos que lo motivaron, fueron redactados por mí, queríamos poner en evidencia ante la colectividad venezolana que las Fuerzas Armadas no insurgían en función de propias conveniencias, sino insurgían en función de conveniencias nacionales. Y como habían partidos que lo predicaban, entre ellos Acción Democrática, entonces se llamaron para que colaboraran en el gobierno y asumieran la función principal. De manera que no habían actuado, no habían producido resultados. Luego, cuando insurgimos contra ellos, era porque los resultados se evidenciaban,
que su gestión resultaba negativa para la colectividad venezolana y por eso se insurgió contra ellos. De manera, se insurgió contra Acción Democrática. Luego usted me manifiesta que por qué nosotros fuimos contra la totalidad de los partidos. Muy sencillo, porque antecedentes históricos así lo evidenciaban, es decir, la necesidad de ir contra ellos. El Libertador dijo una vez, al borde de la muerte, cuando ya estaba consciente de que iba a abandonar este mundo y en plenitud de facultades mentales, dijo: si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Era la opinión de un ilustre moribundo en plenitud de facultades mentales y con el bagaje de las experiencias habidas. Nosotros habíamos visto actuar Acción Democrática en el poder, sabíamos de las ideas de los partidos, es decir, la sistemática tendencia a ir contra cualquier resultado por positivo que esté fuera. Y me voy a pretender graficarlo con un ejemplo. Cuando se inauguró la autopista Caracas-La Guaira, que el COPEI podía actuar plenamente, resulta que un ilustre líder de ese partido en un barrio de Caracas manifestó que la autopista la había hecho el gobierno simple y llanamente para que pudieran transitar los Cadillacs de los ricos y para cogerse unas comisiones en la construcción. Cuando la autopista Caracas-La Guaira satisfizo plenamente a la colectividad, sobre todo del área metropolitana de Caracas, que se sentían como niños con un juguete nuevo cuando se inauguró dicha autopista. También los partidos manifestaban que cualquier obra que se hiciera el gobierno, entonces era una obra suntuaria, destinada al beneficio solamente de determinada parcialidad, cuando se hizo el círculo de las Fuerzas Armadas, cuando se hizo el sistema de la nacionalidad. Esta fue la opinión emitida desde los partidos. De manera que estábamos convencidos de que los partidos actuaban solamente en función de sus intereses específicos y jamás han actuado en función de los intereses nacionales. Pero si eso es así, ¿por qué permite que en el 52 participen los partidos políticos en la elección para la constituyente? Que participaran los partidos políticos, ¿para darle un retoque constitucional o por qué razón? Porque ya estaba URD, ya estaba COPEI. Bueno, se les dio nueva entrada a ver si podrían en el futuro enmendar sus actuaciones anteriores. ¿Y qué fue lo que le decidió que ya los partidos políticos no eran necesarios? ¿El triunfo de URD? Bueno, volvemos otra vez a las cuestiones formales. ¿Y qué importan las cuestiones formales? No, cuando hay cuestiones principales que deben ponerse sobre el tapete en primer lugar, ¿no? De manera que yo, y perdone que le diga, soy poco propicio a desviarme hacia los formalismos. Yo voy a los grandes resultados, que es los que comprometen el destino de las naciones. ¿Qué importa que hubiese llegado o no Jovito Villalba? ¿Qué importa si los partidos han llegado y han ejercido el gobierno a plenitud de poderes? Y ahí están los resultados. Pero es que no se podrá entender totalmente su forma de pensar si en este tipo de cosas... Sí trato por todos los medios de que se me entienda mi forma de pensar. Por eso he pretendido desarrollar una tesis, seguir un camino en el cual se vayan acumulando razones. Esto de contestar preguntas, sí, cómo no, puede esclarecer, pero no esclarece tanto como cuando se desarrolla una tesis, cuando se desarrolla un asunto a plenitud sin la interferencia. Cómo no, las preguntas contribuyen a esclarecer, pero muchas veces sobre cuestiones adjetivas, que no son las principales, cuestiones principales que requieren
tratársela a plenitud en toda su extensión. Sin embargo, usted dijo que no tiene ningún tipo de aspiración presidencial en Venezuela. Por lo tanto, todo lo que usted diga en este momento está libre de ese interés mediato y va a quedar para la historia. Al fin y al cabo son las declaraciones suyas que ha ocupado un lugar privilegiado en la historia contemporánea de Venezuela, junto con Gómez y junto con Betancourt. Yo diría que son los tres hombres que han dirigido la historia contemporánea de Venezuela en un tiempo más largo. Es que yo insisto, es que nunca pensaron la posibilidad de que los partidos políticos y fundamentalmente Acción Democrática, que ya para el 52 era el más grande partido, no iban a apoyar a URD en un enfrentamiento contra usted. Bueno, con la mano en el corazón. Las razones que hubiéramos podido tener nosotros para proceder en la forma que hubiéramos podido proceder y que se nos atribuyan, a mi juicio están justificadas con los resultados obtenidos por el gobierno que surgió en esa oportunidad, porque ese gobierno contribuyó indiscutiblemente a hacer de Venezuela la primera potencia económica de la América Latina y uno de los países de más alto ritmo de desarrollo en el mundo. De manera que permítame que en este caso vaya al pragmatismo de que los medios, el fin justifican los medios. Y si el fin fue beneficioso, como a mi juicio lo fue para Venezuela, entonces los medios están justificados. Eso mismo aplico a los partidos en función de gobierno. Si el pueblo de Venezuela considera que lo logrado por los partidos en función de gobierno es satisfactorio, pues entonces ese es el sistema de gobierno que le conviene a Venezuela, y Pérez Jiménez está profundamente equivocado. Ahora, si la mayoría del pueblo venezolano considera que la resultante de las actuaciones de los partidos en función de gobierno son negativos, como lo son y como yo considero, pues mi amigo, no se justifican los partidos en función de gobierno. Los hechos no están justificando a los partidos en función de gobierno. Sin embargo, y aquí no tomo ningún tipo de parcialización, sino estoy como en plan de periodista, las elecciones demuestran que no solamente la gente está de acuerdo con con los partidos políticos, sino que a pesar de las acusaciones de corrupción, a pesar de la mala administración, a pesar de que no se hicieron obras como las que usted hizo en Vialidad, al parecer el pueblo venezolano no está de acuerdo con usted, porque cada 5 años vota masivamente por Acción Democrática o por COPEI. Dejo ese punto en el aire igual que otro punto. Déjeme contestarse. Bueno. ¿No? Usted sabe que hay un dicho que dice que los pueblos tienen el gobierno que se merecen. Si están de acuerdo, pues entonces lo que está diciendo Pérez Jiménez no tiene ninguna validez. Que sigan disfrutando, que siga disfrutando la colectividad venezolana de los resultados de estos gobiernos que ellos convalidan con su voto. Entonces no vale la pena seguir exponiendo criterios, porque, repito, si se está satisfecho con este gobierno, entonces ¿qué se pide de Pérez Jiménez? Su punto de vista, porque es un hombre que ha ocupado. Ajá. Ahora me está preguntando que qué pido yo, su punto de vista. Hay historiadores que hablan de que en Venezuela siempre ha habido peculado, pero la corrupción administrativa comienza en gran escala en la época de Marcos Pérez Jiménez, afectando a la moral pública por su descaro. Pero no me conteste. Muy bien, no me la deje, se la voy a contestar. ¿Cuáles fueron los resultados de esa inmoralidad? De manera que cuando yo salí quedaron en el Tesoro 2.384 millones de bolívares, cifra esta que retengo en la memoria. El país estaba libre de deudas, de manera que, y es necesario quizá hacer una aclaratoria entre lo que es la deuda y el compromiso, de manera que el país no tenía deuda. Deuda es aquello que se percibe y por lo cual hay que pagar intereses. Entre nosotros había un sistema de contratación de obras por las cuales el constructor de la obra se comprometía a hacer la obra de determinadas características dentro de determinado tiempo. Y entonces
el gobierno se la iba pagando en cuotas en función del desarrollo de la obra, y algunas de las cuales se pagaban al final de la obra. Todo eso entraba dentro de los presupuestos. Vamos a aceptar que Morón dice lo cierto, que es un gobierno inmoral, corrupto, etcétera. Pero un gobierno moral e corrupto como el de Marcos Pérez Jiménez, que deja a la nación en este grado de situación económica favorable como la dejó, pues llegaríamos a la conclusión de que son los ladrones del tipo de Pérez Jiménez y los incapaces del tipo de Pérez Jiménez y los corruptos del tipo de Pérez Jiménez los que producen mejores resultados a la nación venezolana. Y Guillermo Morón no habla de inmoralidades y corrupciones ahora. Ahora bien, no habla de inmoralidades ni corrupciones. Esto quiere decir que está de acuerdo con las actuaciones de este sistema. Este sistema descapitaliza a Venezuela en más de 60.000 millones de dólares. Este sistema le monta una deuda de más de 50.000 millones de dólares, aunque cuando en Venezuela se habla de que la deuda es menor. Este sistema hace que más de la mitad de la población venezolana, un 52%, esté viviendo en ranchos, en donde se generan males sociales de alcance incalculable. Este gobierno ha aumentado la delincuencia en grado sumo, de manera que Venezuela hoy día es uno de los países más delincuentes de la América Latina. Estos factores no existían en el gobierno de Pérez Jiménez, al que Guillermo Morón, un historiador muy sui generis, califica como corrupto. En cambio, Guillermo Morón no califica como corrupto a un sistema que produce una serie de males evidentes que, repito, lesionan a la colectividad venezolana. Que juzguen los venezolanos sobre las apreciaciones de este pseudo historiador. Una última pregunta. Usted quería gobernar otros 5 años más, pero se dio el 23 de enero, ¿no? ¿Cuántos años, en definitiva, usted pensaba quedarse en el poder? ¿Y cómo iba a ser su sucesión? ¿Había pensado en eso? Bien, en el discurso hecho ante el Congreso de Venezuela, yo pedía un periodo más para poder realizar una obra de excepción. ¿Un solo periodo más? Un solo periodo más, en las cuales pues quizá la población hubiera estado molesta por el ruido de las máquinas, el polvo de las obras, etcétera, pero que al cabo de 5 años hubieran surgido un conjunto de obras realmente espectacular y tremendamente beneficioso para la colectividad nacional venezolana, y permita que insista en la señalación de este sujeto, colectividad nacional venezolana. Después, pues iba a poner, como se dice en argot deportivo, el listón muy alto, de manera que iba a decir, bueno, yo me voy, así es que dejo el listón a esta altura. Es decir, para los que me sucedieran se vieran forzados a realizar una obra igual o superior a la realizada por mí. ¿Y por quién iba a ser sustituido? ¿Por qué persona o por qué tipo de gobierno? ¿Si civiles, si militares, si adecos y copellanos, o si otro militar? Bueno, la sucesión hubiera sido como si hubiera sido la sucesión que en el caso de que el plebiscito no me hubiera favorecido, legitimado como presidente para un nuevo periodo, pues simple y llanamente me hubiera ido. Es decir, yo llamé a plebiscito. Si el plebiscito me hubiera resultado desfavorable, yo digo, bueno, elecciones, yo me voy, simple y llanamente, porque entendía en ese entonces que el pueblo venezolano no hubiera querido la prolongación del sistema de gobierno que le estaba produciendo ese cúmulo de obras y que deseaba otra cosa. Tengo que entender que usted afirma que en el 57 la gente votó masivamente por usted. Sí. ¿A favor suyo? Sí. ¿Y si hubiera votado en contra no hubiera hecho lo que hizo en el 52?
Bueno, esa es una hipótesis que usted me plantea, de manera que... Pero que se quería gobernar 5 años más porque consideraba que era lo que se necesitaba para hacer todas las obras que requería la nación. Bueno, pero ya le he dicho que ahí se llamó a plebiscito al pueblo venezolano. Si el pueblo venezolano hubiera dicho no, yo digo me voy, y que haya las elecciones como sea, es decir, hubiera ahuecado, hubiera hecho mutis, hubiera desaparecido de la escena política venezolana. Pero el pueblo de Venezuela me dijo, sí, usted sigue en la función de gobernante, usted sigue por 5 años más. Yo llamé a plebiscito porque sabía que ningún otro venezolano estaba en capacidad de realizar la obra que se iba a realizar en los 5 años y que está enunciada en ese discurso. De manera que por esa circunstancia, y como le manifesté ya, hubiera dejado el listón de las realizaciones muy alto para que los sucesores, yo no pensaba durar más de 5 años más, tuvieran que esforzarse en realizar una obra comparable o superior a la obra de Pérez Jiménez. Y esta mentalidad la respaldo con mi salida, con el hecho de mi salida el 23 de enero, cuando me convencí de que dentro de las Fuerzas Armadas no había entendimiento, no había solidaridad con la labor realizada, resolví irme después de que había dominado los movimientos militares. Y un tema. La pregunta es, usted insurgió con un grupo de oficiales jóvenes en el año 45 contra el general Isaías Medina Garita y su gobierno por acciones reivindicativas militares, porque consideraban que todo lo que habían aprendido, entre otras cosas, en Venezuela y fuera de Venezuela, y usted fue uno de los hombres, no solamente el más joven, sino un líder dentro de los militares y con las mejores notas, tanto en Venezuela como fuera de ella, consideraban que estaban siendo dirigidos por gente que no era apta, que eran antiguos gomeros, gente que el general Gómez había traído sin ninguna preparación. La pregunta es, ¿por qué cree que insurgieron en el 58 esos militares contra usted? Y el tema que quisiera dejar en el aire es que hablemos un poco de historia, que hablemos de la historia del 45 y la historia suya y de su familia, cómo llega usted hasta donde llegó.
General, yo siento por la conversación previa a esta grabación que usted no está muy conforme como llevamos la conversación y que usted quiere aclarar algo, ¿cierto o falso? No, no es que no esté conforme, estoy conforme con la forma en que se ha llevado la entrevista, pero en el orden personal siento la necesidad de realizar una síntesis de lo que se ha tratado y al mismo tiempo completar algunas ideas que yo tenía por expresar. Diga entonces. La realidad es que me permite volver sobre algunos de los puntos tratados en la sesión pasada. Mi situación legal y constitucional de Venezuela. Este es un primer punto bastante importante, porque yo soy el único venezolano que está incapacitado para ejercer cargos públicos por elección por una disposición constitucional. De manera que eso no me permite, como es natural, ser elegido para cargo público alguno. Por otra parte, tengo pendiente allá una orden de detención por un delito, por una muerte habida en Barranquilla, Colombia, de un teniente del ejército por un funcionario de la Seguridad Nacional. León Dros Blanco. De Dros Blanco, por el cual se quiere hacer responsable al presidente de la República de un acto cuyo autor está perfectamente determinado. Y, por otra parte, ninguna conexión ha habido entre el autor material del hecho y el presidente de la República, de manera que yo no sé cómo puede conectarse este hecho con la responsabilidad mía sobre el particular. ¿Ni usted ni nadie de su gobierno dio la orden para asesinarlo? No, no se dio la orden, de manera que si alguien hubiera dado la orden, en el proceso debía aparecer el acto en el cual Pérez Jiménez ordenó a fulano de tal para que éste matara a fulano de tal, de manera que nunca apareció. Por otra parte, el hecho ocurrió en Barranquilla, Colombia. Pero volvamos a lo que hemos venido tratando. De manera que por ese hecho yo estoy impedido de volver a Venezuela. En consecuencia, yo no puedo volver a Venezuela porque me encarcelan y yo no puedo ser elegido para cargo público. Por otra parte, el 25 de abril próximo pasado cumplí 75 años. Esta es una edad bastante avanzada. Esto significa pérdida de facultades físicas, un poco de pérdida de facultades mentales y quizá ninguna pérdida de estado espiritual. La pérdida de facultades físicas es natural, de manera que no se tiene la misma resistencia para el trabajo que se tenía años atrás, y esto es indispensable para el ejercicio de un cargo público. En cuanto a facultades mentales perdidas, se pierde un poco el poder de concentración, se pierde un poco la memoria, y estas son facultades indispensables para el ejercicio de un cargo público. En cuanto a mi situación espiritual, a mi estado espiritual, he de manifestar que hoy día me siento como nunca en mi vida, es decir, me siento plenamente realizado y me siento sin ambiciones de ninguna naturaleza y solamente deseando que se mantenga el estatus que actualmente tengo. ¿Por qué usted insiste en aclarar eso? Para que no venga tanta gente a pedir su apoyo político y además económico, más económico que político, y no sigan pidiéndole dinero. Esta pregunta se la contestaré con todo gusto al final de la exposición que le estoy haciendo en este momento. He de poner también de relieve los inconvenientes que para mí tendría el ejercicio del poder. En Venezuela se me vio actuando en tal forma que de inmediato aparecían los resultados de esas actuaciones.
Hoy día, dadas las circunstancias imperantes en el país, dado el estado general de la nación, es necesario realizar, antes que nada, una labor de enmienda que puede significar también actos de extirpación. De manera que quien llegue a tratar de enmendar la situación imperante tendrá que comenzar por la labor de cirugía y de extirpación antes de poder entrar en la labor de reconstitución del organismo nacional. De manera que yo no voy a arriesgarme o no me arriesgaría a aparecer ahora como alguien ineficaz, cuando en el pasado quienes observaron limpiamente, con inteligencia y claridad, vieron a un Pérez Jiménez produciendo bienes de colectivo para la colectividad a un ritmo especial, fuera de lo normal. Por esa circunstancia, pues no me apetece y no deseo y no se justifica mi vuelta al poder. Cuando usted cayó el 23 de enero de 1958, ¿nunca pretendió regresar? Bueno, eso de la caída merece alguna explicación. Caer es perder hacia abajo nivel, es decir, descender. Al cabo de 31 años, yo he logrado fuera de mi país un nivel de vida plenamente satisfactorio para mí y para mis familiares. De manera que me siento plenamente realizado y completamente satisfecho. No pido otra cosa a la providencia o a quien rija en el más alto nivel. Al universo no le pido otra cosa que me mantenga el estatus, no que me dé algo. De manera que yo no me siento caído. Ahora yo no sé si la actual situación de Venezuela, un país descapitalizado por la fuga de grandes cantidades de dinero, un país endeudado, con una deuda que per cápita es la más alta del mundo, un país cuya población está viviendo en ranchos, un país que tiene un nivel delictivo excepcional y un país que tiene otros grandes males, si se puede considerar o no caído. A mi juicio sí, a mi juicio Venezuela ha descendido de un nivel superior que tenía a niveles bastante inferiores, de manera que quien cayó fue Venezuela. Yo quisiera dejar una pregunta en el aire para la segunda parte de esta conversación. ¿Cuál cree que es el dictamen de la historia, o será el dictamen de la historia frente a usted, frente a su gobierno? ¿Y qué piensa la opinión pública de usted? Pero vamos a dejar esa pregunta en el aire, por favor, para que tenga tiempo, largo tiempo para desarrollarla. Muy bien. General, usted habla mucho de las obras que hizo en su gobierno. Le pregunto, y con la mano en el corazón, por favor, ¿cuál cree que va a ser el dictamen de la historia frente a usted, a su trabajo? ¿Y qué piensa que a su vez cree la opinión pública venezolana? Bueno, yo con respecto al dictamen de la historia tengo un concepto bien claro y bien definido. Yo creo que esto interesa más a la colectividad nacional venezolana que al sujeto que es motivo de ese dictamen, por la sencilla razón de que el sujeto ya ha pasado y lo que quedan son sus obras, sus actuaciones, y es necesario entonces que el historiador sea verídico, sea sincero, sea desposeído de intenciones mercantiles, para que pueda dar una opinión valedera y utilizable por la colectividad nacional, por las futuras generaciones. Yo creo que nuestra historia ha sido escrita un poco en función de pasiones y no de razones. Y con respecto a mí, por ejemplo,
usted me decía en la sesión pasada de que un historiador venezolano reciente había hablado de la corruptela en el régimen de Pérez Jiménez. Yo quiero manifestar que tal historiador se permitió escribir, se permitió asesorar una película sobre el Libertador en los cuales había una serie de despropósitos históricos que no corresponden a la verdad. De manera que no sé qué criterio guiaría a este historiador en funciones de asesor histórico para permitir esos despropósitos, porque creo que en estos casos como que priva la parte comercial, es decir, se permiten esas cosas en función de aparecer en la pantalla como asesor histórico y quizá en función de algún pago adicional. Hay conceptos matemáticos que pueden llevarse al campo filosófico y que deben llevarse al campo filosófico. Estos son, por ejemplo, de que más por más da más por menos da menos por más da menos, y menos por menos da más. Si alguien que no tiene las suficientes credenciales para ser historiador imparcial opina negativamente de un sujeto, indiscutiblemente que el resultado va a ser positivo para el sujeto, como dijéramos, para el sujeto que recibe ese dictamen del historiador. Si un historiador o una persona o una institución calificadas como negativas emiten una opinión positiva de un sujeto, el resultado para el sujeto enjuiciado será forzosamente negativo. Así también, si una persona o una institución positiva emiten un dictamen positivo sobre una persona, pues esto se traduce en un resultado positivo. Así como si una persona o una institución positiva emiten una opinión negativa sobre un sujeto, el resultado será negativo. De manera que a mí no me importa que sobre mí emitan opiniones negativas, los elementos negativos, porque eso para mí se traducirá a la postre en resultados positivos. Así como deseo fervorosamente que los historiadores o las entidades catalogadas como positivas en Venezuela emitan opiniones favorables, porque indiscutiblemente eso será favorable para mí, pero repito, será mucho más favorable para la opinión pública venezolana, para la colectividad venezolana, con el propósito de que aprenda a diferenciar en quién les dice una verdad y les dice una mentira, en quién les hace una caricia y quién les da un puntapié. Insisto, ¿qué cree que dirá la historia de su gobierno? ¿Y qué piensa que dice la opinión pública venezolana? Con respecto a la opinión pública, he de manifestarle lo siguiente, que con todo el respeto que me merece esta opinión pública, ya a mí, en las circunstancias actuales, no me alcanza. Si en el caso hipotético, repito, hipotético, de que toda la opinión pública venezolana me fuera desfavorable, esto no me causaría ningún mal adicional. Y si por el contrario, hipótesis también, la opinión pública de Venezuela me fuera enteramente favorable, esto no me traería ningún bien adicional. Perdone que disienta en lo que usted está diciendo, pero yo creo que no es cierto, no es muy sincero cuando dice que no le importa lo que piensa la opinión pública ni la historia. Usted sabe muy bien que si lo que hizo, lo hizo creyendo en lo que estaba haciendo, le tiene que dolerle no poder regresar a Venezuela, aunque quisiera o no quisiera, dolerle que se diga que usted es
un despilfarrador, un dictador, un incurso en peculado. En el fondo no nos caigamos a mentira. Usted hubiera preferido que se diga que fue un gran presidente, que tuvo algunos errores, pero que en el balance las cosas positivas fueron mejor que las negativas. Insisto, yo estoy opinando como exilado, como el más veterano, el más antiguo de el que más ha sufrido exilio. De manera que yo estoy opinando desde mi posición actual y digo que sobre mi situación actual no repercute la opinión pública de Venezuela. De manera que si me juzgan, repito, hipotéticamente todo el mundo mal, eso no desmejora en un ápice mi situación actual. Y si en el caso contrario, óigame bien, hipótesis también, se dijera que la opinión pública venezolana toda me es favorable, eso no mejora en un ápice mi situación actual. Circunscribo la contestación a esto, no voy en función de cómo opina sobre las funciones de gobierno y demás, y sobre la posibilidad de volver o no volver, por la sencilla razón de que esto ya lo he contestado en otra oportunidad, de que no quiero volver al gobierno porque no estoy en condiciones de rendir lo que rendí en oportunidad pretérita, porque los factores imperantes en Venezuela harían nugatoria mi actuación, por un lado. Y no deseo regresar a Venezuela en estos momentos, porque el país no ofrece las condiciones de seguridad, de tranquilidad que puedo encontrar en otras patrias. Esto no quiere decir que no sienta afecto y que no tenga sentimientos de patriotismo por el país, pero son con los hechos con los que se plasman esos sentimientos y no con frases. De manera que el patriotismo de Pérez Jiménez quedó demostrado en los resultados de su gobierno y en los actos para encauzar a la nación por los senderos de prosperidad, dignidad y fortaleza que puedo explicarlos debidamente a su tiempo. Bueno, entonces déjeme ser más amplio. ¿Cuáles son sus credenciales para presentárselas a San Pedro o a la historia? Bueno, mis credenciales están hechas al Supremo Hacedor, no se le puede engañar. Al Supremo Hacedor no se le podrá llegar con las opiniones de un periodista o la opinión de una colectividad. De manera que ese señor es inmensamente sabio y inmensamente justo. De manera que hay que llegarle con las credenciales auténticas. De manera que estas credenciales no son dadas por la opinión favorable de una persona o por la opinión desfavorable de la misma persona, sino corresponden estrictamente a la verdad. Déjeme dejarle un tema en el aire para la siguiente parte del programa, y es su apreciación de usted como político, como estadista, como administrador. Y si usted quiere, porque lo dijo en un discurso que estaba leyendo hace poco, como gran majadero.